Y así es como va trabajando la autoridad, así es como hace sus procesos de revisión. Los hace, como te repito, los hace por censos económicos, los hace por denuncias, los hace por discrepancia, por comportamiento atípico, y los hace por rubros. Rubros, por ejemplo, este año aumentaste tus inversiones, compraste muchos activos, le llama la atención a la autoridad, porque dice, a ver, tantos activos que no había comprado en N número de años, pues vamos a ver si está aplicando correctamente la depreciación. O si los mandó al gasto, vamos, dependiendo del tipo de activo. Entonces, llamas la atención. Son los comportamientos que dan motivo a que la autoridad nos visite. Entonces, cuando te preguntas, ¿y por qué a mí? Pues ya sabes por qué a ti. Y la otra es la voladora, es decir, la rotativa, al azar, la ruleta. Todos, ¿has visto cómo sale? ¿Has visto la ruleta de la lotería de los niños? Ya ves que ponen todos los números y le dan pinche vuelta, ¿no? Y de repente el número tal, 100,000 pesos, 100,000 pesos, 100,000 pesos. Aquí se llama auditoría, auditoría, auditoría. Ya saliste premiado. Y es al azar, es aleatoria totalmente, ¿eh? Hay veces, puede ser también cuestiones de tipo político. Sí, claro. Imagínate constructoras que fueron proveedoras de gobierno federal. Ahorita no tienen chamba. Y porque están haciendo revisión de las partidas que dieron motivo a los contratos. Y si realmente se cumplieron con los contratos y los precios de mercado, para ver si no estaban infladas o estaban sobrevaluadas, como el caso de Pemex, de la famosa fertilizantes. Que ya viste a cuánto se vendió, ¿no? Eran empresas sin operaciones, abandonadas, y fueron vendidas en millones de pesos. Entonces, esas son auditorías muy específicas. Esas son por cuestiones políticas. O sea, son cuestiones políticas. Ahí no son cuestiones económicas, son cuestiones de persecución política. El caso de Collado es político, para tapar otras cosas, pero es político. Lo acusan de delincuencia organizada, lavado de dinero. Y es un abogado muy conocido, ¿eh? Muy conocido. Ese es un golpe para los abogados, ¿están de acuerdo? Para que digan, si me jodo al Collado, que es de los mejores, que no me joda al pinche Morito aquí, al contador. Casuma. No. ¿Eh? Sí, pues es parte del actuar de la autoridad. Bueno, lo primero que pueden hacer es rectificar errores aritméticos. Esa es la más decente. Presentas tu declaración, invertiste los números. En vez de 191 pusiste 119. Ese error es humano. Pero obviamente para la autoridad, a la hora que coteja la información, pues no le cuadra. Y entonces te dice, rectifico tu error aritmético. ¿Ok? Te requiero para que presentes los documentos. Esta es de las que ya nos incomodan. La famosa revisión de... Eso va directamente a la autoridad. Tú no estás presente. Vienen por la información, se la llevan y la estudian. Y en función de ese análisis, determinan a través de algo llamado oficio de observaciones. Tienes 20 días para desvirtuar la presunción. Hay dos tipos de presunción en México. Bueno, en el mundo jurídico, porque esto está en el derecho romano. La juris tantum, juris, I-U-R-I-S, juris tantum, de tanto, pero con U-M, juris tantum,
y la juris, I-U-R-I-S, juris, et de juri. Va de nuevo. I-U-R-I-S, juris, et, de, jure, jure pues, en castellano, J-U-R-E. La juris es de juri, es la presunción que no requiere prueba. Es la presunción real. Esa no requiere prueba en contra. Y las presunciones juris tantum admiten prueba en contrario. En una auditoría, ¿qué tipo de presunción nos aplican? ¿La juris es de juri o la juris tantum? Ya juris tantum. Porque requiere para ti, ¿qué te dan? Plazo para que tú puedas, ¿qué cosa? Desahogar con tus pruebas lo que ellos presumen. Desvirtuar, desvincular, acreditar, probar o demostrar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todas las facultades de comprobación de un fisco son juris tantum, juris tantum. Igual, 69B, ¿qué es el 69B? Un juris tantum, porque se presume la inexistencia, se presume, pero la presunción permite la prueba en contra, la presunción juris tantum, excepto la juris et de juri, que esa no es más que, es legal esa presunción, es legal. Pues en el caso fiscal mexicano no existe, ¿ok? Existe en el mundo del derecho civil, en el derecho canónico, en las iglesias, pero no, por ejemplo, un sacerdote que afirma ser sacerdote y que tiene obviamente el oficio de religioso, queda claro que es un no juris tantum, es un juri et de juri. ¿Por qué? Porque el derecho canónico lo invistió de sacerdote, y no requiere probarlo. ¿Por qué? Porque sí, tiene que pasar por ese proceso para ser reconocido como tal. Lo que no, por ejemplo, tú eres contador, si exhibes tu cédula, pues ¿qué es? Juris et de juri. ¿Por qué? Porque la prueba fehaciente es que la SEP te dio la licencia para poder ejercer. O Santo Domingo, bueno, depende. O Tepito. No existía, sí, existía. Santo Domingo. Yo creo que 100 años fácil Santo Domingo. Entonces, todas las presunciones del fisco en materia de facultades de comprobación son juris tantum. ¿Qué significa? Tenemos el derecho a probar que no es cierto. Para eso tenemos plazos. Ahora, yo les voy a recomendar lo siguiente. En materia de defensa de litigio, en el juicio contencioso administrativo, llamado también juicio de nulidad, no la revocación es directo con la autoridad. El juicio de nulidad es ante un tribunal autónomo, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo que era el Tribunal Fiscal de la Federación. Bueno, nació a partir de su reforma de 2012, nació el principio de la litis cerrada. Creo que ya les había platicado algo de ello. La litis abierta y la litis cerrada son dos medios en el cual los que participan no pueden manifestar hechos posteriores que no hayan sido tocados previamente. Ejemplo, aquí el contador, su carpeta, le exhibe en la visita domiciliaria, pero no exhibe, permítame sus hojas, tantito, no exhibe estas hojas. Y dice, me las aguanto y las guardo para presentarlas en juicio. ¿Qué creen que va a pasar? Se van a rechazar en el juicio. ¿Por qué? Porque el juicio es una litis cerrada, no litis abierta.
no admite pruebas que no se hayan aportado durante el origen que dio, mejor me he dicho, durante el procedimiento que dio origen al acto. ¿Me explico? Por ejemplo, ¿qué fue el acto de molestia? Una revisión de gabinete. ¿Qué tienes que aportar en revisión de gabinete? Todo, todo. No te guardes nada, porque si te guardas algo y luego nos vamos a ir a juicio y me dices, estas probanzas no las exhibí durante la revisión, cuando yo me vaya a juicio y diga al juez, señor juez, solicito se admitan a análisis estas pruebas, el juez me va a decir, ¿fueron valoradas en la revisión de gabinete? No. Entonces, por el principio de litis cerrada, no son admisibles en este juicio. Artículo 1 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Reflexión, como contadores, aporten todo. Si no nos dejan a los defensores sin armas de defensa, ¿cómo quieren que los ayudemos? Y es para los dos lados también. Igual para la autoridad, claro. Ella no puede sacar conceptos que en su caso es exactamente. Si la autoridad en su determinación dice 3, no puede decir en el juicio 4. No puede 4. ¿Por qué? Porque nada más puede decir 3, que fue lo que hizo. Si acompaña un 4 que no forma parte del proceso, ese 4 es inválido. Como en tu caso es inválido probar algo que no probaste. Ejemplo, tú dices que esos 600,000 pesos que están en la cuenta de acreedores diversos son préstamos de los socios. Pero no anexaste ni pagarés ni contratos. Y dices, pues en el juicio los exhibo. Nice. No pasa. No pasa. El juez va a desechar por improcedente la prueba. O sea, por improcedente, no porque no sea válida. ¿Sí me explicó? Su improcedencia se debe al principio de la litis cerrada. ¿Queda claro? Eso es algo novedoso que hay en México a partir de hace 7 años. Antes no existía eso. Entonces en los juicios, no hombre, nos volvíamos felices porque podíamos aportar todo lo que quisiéramos. Pero no había igualdad procesal. Y lo que busca el sistema de justicia jurídica, es que las partes estén en la misma igualdad de condiciones. O sea, tú eres la autoridad, él es el contribuyente y es la juez. ¿No te gustaría estar en igualdad de circunstancias? Ni por encima ni por debajo. Claro, por el principio de igualdad procesal. Ese es un principio que fue estudiado y se le denominó así, el principio de igualdad procesal. Los mismos derechos tiene el defendido como ahora sí que el que se defiende como el que acusan, o sea, los dos tienen el mismo derecho. Entonces, en visitas de revisión de gabinete, por favor, las pruebas que le soliciten, apórtenlas y preferentemente acompañadas de un escrito libre. Porque luego te piden, mándeme esto, y ahí va el pinche contador y lo manda. Mándeme esto otro, y ahí va y lo manda, pero no deja huella, no deja prueba de que sí le entregó. Y entonces cuando vayamos en caso de una contienda, ¿cómo pruebo que sí se exhibió? ¿Qué dice la autoridad? Niego que esas pruebas me las hayan aportado. Chirrio. Y pues no tenemos escrito, pues por lo tanto el juez va a decir, nunca fueron aportadas. Entonces siempre les aconsejo, si nos dan plazo, si nos dan tiempo para contestar y rendir pruebas, ríndanlas. No, aunque sean incompletas, lo que importa es que se tengan. Oye, que los contratos, pues si no hay, pónganse de inmediato a hacerlos, o sea, hacer los soportes. Te das cuenta que gran parte de la problemática aquí descansa en algo llamado control interno. ¿Están de acuerdo? Problema número 1 de todas las organizaciones. Son desorganizadas.
Y luego si el contador también es organizado, pues bonita combinación, ¿no? Control interno, control interno. Hay que documentar todo. Y más ahora con estas nuevas reformas que se vienen en puerta, que están pues siendo cada vez más asfixiantes. Por lo de la ley que les platicaba, de extinción, la ley de confianza ciudadana, que también ya se aprobó, 17 artículos en vez de 16. Entonces, viene una serie de reformas que seguramente nos van a cambiar la situación jurídica que vivimos en este momento. Hay que adecuar. Practicar visitas a los contribuyentes, esa sí es la visita domiciliaria. Esa es intromisión a tu domicilio. Fundamento para esa intromisión 16 de la Constitución. ¿Sí se puede meter a tu domicilio? Sí. Pero ojo, esas visitas deben seguir las formalidades de los cateos. 16 constitucional. Deben seguir las formalidades de los cateos. Entonces, ¿eso a dónde nos conduce? Al Código Nacional de Procedimientos Penales. Que cuando tengan la oportunidad, ábranlo. No lo lean todo porque está cortísimo, pero busquen ahí cateos. Cateos. Y van a ver cuáles son las formalidades. Así es como debe de hacerse una auditoría, siguiendo las formalidades de los cateos. Si no se sigue, esa visita y sus consecuencias serían, ¿qué cosa? Nulas, de pleno derecho. Me encanta a mí mucho más una visita domiciliaria que una de gabinete. ¿Sabes por qué me gusta más? Porque hay más vicios. Hay muchos vicios. Por ejemplo, ¿qué pasa si cambian los auditores? Tienen que avisar. Si amplían los auditores, tienen que avisar. Pero lo más interesante, si amplían conceptos a revisar, tienen que hacer una ampliación. En ocasiones, ¿qué hacen, mi querido amigo? Con la misma se van de corrido. Y entonces ahí ya se violentaron los derechos del contribuyente. Entonces, ustedes no les digan nada. Practica tu visita. Voy a revisar estos rubros. Sí, revísalos sin problema, ¿no? ¿Tienes la información? La tienes en tu poder, revísala. Si en dado momento ustedes ven que se desvía de la visita original, simplemente guarden silencio. No los adviertan. O sea, no sean inocentes en español. Sean maliciosos. Dejen que ellos continúen para que la visita se vicie. Y una vez que esté viciada nos vamos a juicio y la ganamos. Nulidad lisa, ya. Vámonos. Se acabó el problema. Entonces, no le tengan tanto miedo a una auditoría. Lo que sí les recomiendo es no dejen de presentar pruebas. Eso sí, esa es recomendable. No me digan, es que no tenemos el contrato. Pues, a ver, en la pinche noche, güey, no te duermes y lo haces. Y lo subes al sol unas 4 horas para que se ponga amarillo. Para que parezcas que es de hace 3 años. 2 gotitas de café y 2 de Coca-Cola. Y por Dios que pasa como si fuera de hace 3 años. Y si tienes todavía una impresora de puntos, mejor. Porque puta, resulta que la tuya ya es de tinta y además de las multicolor. No, hombre. No, ya se nota de inmediato que se acaba de hacer. Pues sean objetivos. Y una recomendación, de verdad, recomendación. Acompáñense en una auditoría de un abogado. Es una recomendación. Pero un abogado que sepa de fiscal, para que el abogado las vaya encaminando a cómo viciarla. Sí, claro, hay que viciar la visita. Vayan a hacer eso. Es que saben luego qué pasa, el contador es muy dadivoso. Y ni malicioso, y otra cosa, confía.
confía. Pero la autoridad utiliza todo eso como armas en contra del contador y ni las gracias nos da. Entonces acompáñense de un abogado si pueden, para que les oriente, por ejemplo, si hay que cambiar testigos, horas de celebración. A ver, las actas imposibles. ¿Has visto un acta imposible? Sí. ¿Cuántos folios tiene el acta de visita? 340. Chingue. Y dice, siendo las 12 horas del día 11 de julio y estando presentes el fulano de tal en su calidad de tercero de la empresa, estando presentes los dos testigos de nombres fulanos de tales y presente el visitador, auditor con número de identificación, se procedió a dar lectura de la presente acta. Y luego ponen, siendo las 12:15, se da por terminada la presente diligencia. Chinga tu madre, güey. ¿Cómo en 15 minutos lees 340 hojas? Pues no manches. No manches. Y además, en los mismos 15 minutos, los testigos leyeron el contenido de 340 hojas. Eso se llaman actas imposibles. Pues luego el auditor, con tal de cerrarla, porque ya lo que quiere es cerrarla, porque se le están quemando las habas. Los tiempos, ¿estás de acuerdo? El plazo se le está acabando. Entonces dice, ya firmen, contribuyente. Sí, te firmo. Entonces pone ahí que se firmaron, se leyeron, y el pinche, el auditor de guerra. Una vez que fueron leídas las hojas que acompañan a la presente, se da por terminada a las 12:15 de la tarde. Ah, su madre. Al rato le dices a un juez, solicito una prueba de carácter pericial para ver en qué tiempo se leen 340 hojas. Y el perito que va dice, no, pues se leen en 2 horas y media. Entonces no pudo terminar la diligencia a las 12:15. Si dio comienzo a las 12 del día. ¿Estamos de acuerdo? Esa es malicia, esa es malicia, esa es maña. Maña o colmillo que el contador, con el respeto que se merece, no tiene. Porque es más confiado. Cree que todo lo que hace la autoridad está bien y está pegado a derecho. Pero en ocasiones no. Entonces, por eso que les pido que si se pueden apoyar con un abogado en materia fiscal que les ayude a dirigir la visita, podemos conseguir, aunque fíjense, aunque procedan las diferencias, podemos conseguir una sentencia positiva. Hinche fisco se va a purgar. Pero pues así es el derecho, mijo. El derecho es, acuérdate de las 3 máximas del derecho. Vivir como se debe. Vivir como se debe. No hacer daño al otro y darle a cada uno lo que es suyo. Si yo como autoridad digo que tú has omitido el pago de impuestos y no es cierto, ¿vivo como se debe? ¿Te estoy haciendo daño? ¿Te estoy dando lo que te corresponde? Entonces estoy quebrantando el derecho. ¿Ves qué simple es? Es igual al revés. Si tú a la autoridad le demuestras que no hizo las cosas como debe, pues no vive como se debe, está haciendo daño al otro y por lo tanto hay que darle a cada quien lo que es suyo. Esas 3 máximas son de Ulpiano. Ulpiano, te platico muy rápido, fue el padre del derecho. Ulpiano. El nombre, ¿no? Imagínate Ulpiano, de cariño. Inga, no, así lo dejamos. Ulpi. Lo dejamos así, no nos metamos en problemas de profundidades. ¿Estamos de acuerdo? Las revisiones que hace la Secretaría del Trabajo sería como eso idénticas. De domiciliadas. Idénticas. O sea, idénticas. allanamiento de domicilio, Facultades de inspección que tienen que estar desarrolladas con base al 540, 541 Ley del Trabajo, siguiendo las mismas formalidades. Pero formalidades no de código, formalidades de la Ley Federal del Trabajo. También están de moda, mija, ¿eh? Sí, hay muchas. Algo que la autoridad no había volteado a ver. Pero ¿sabes por qué? Porque las multas que había en aquel entonces eran multas ridículas, 3 salarios mínimos. ¿Te preocupaba una multa de 3 salarios mínimos? Te reías de ella.
Y además, ¿quién te iba a defender una multa de 3 salarios mínimos? Era más cara la consulta del abogado que la multa. Pero ahora las multas son de hasta 5,000 salarios mínimos, 5,000 UMAS. Tan cañonas. Hay una nueva norma que tienen que vigilar como patrones, la norma 035 STPS. Daño psicosocial, psicológico, ojo, el daño psicológico, el estrés laboral. Disestrés se llama a nivel internacional, el estrés laboral. Yo creo que todos los contadores lo tenemos. ¿Serio? ¿Padecemos de estrés laboral? Sí. Si ya padecemos de estrés familiar con las señoras, otro tipo de estrés, el estrés laboral, y tenemos el estrés de las autoridades, ¿no? O sea, ¿cuánto pinche estrés? Problemas de gastritis, acidez, colitis, indigestión, problemas de cafeína, los que toman mucho café o toman mucho café, ansiedad, depresión, psicosis, temor, angustia, delirio de persecución, ¿no? Esa norma nos aplica a nosotros. Esa norma ya está en vigor para todos los centros de trabajo, y va a ser sujeta de inspección. Y no se detecte que en los centros de trabajo hay daño psicológico, vale, multas. O sea, hoy tienen las empresas que ser, en teoría, más humanas, menos presionantes por la cuestión del estrés laboral. Esta enfermedad está haciendo estragos y causando muchas muertes. Porque además te vas a tu casa y no descansas. Por Dios santo, en la noche sigues trabajando a pesar de estar dormida. ¿A poco no? Sí. Ahí está la prueba de que no descansamos. Es rarísimo descansar porque nos llevamos los pendientes para el día siguiente. Pero una vez que llegas en la mañana ya tienes los pendientes del día. Lo suma los pendientes de ayer más los de ese día, son 2. Y si fue puente, no, ya te cargó porque trae los pendientes de todo un fin de semana o de 3 o 4 días. Entonces, es difícil, es mucho estrés y esa norma 35, ahorita que tocaste el laboral, hay que revisarla. ¿Qué pasó? Llega la visita domiciliaria a la empresa y el contador solicita la presencia del abogado fiscalista. ¿Es necesario notificarle a los visitadores o nada, pasa como nada, anónimo? No, ni siquiera firma de testigo. Ok. Simplemente está como mirón. Gracias. Como un visor. Ahora, gracias. ¿Quieres algo todavía más contundente? Mete a la Prodecon. Cita a la Prodecon para que desahoguen la visita con la presencia de la Prodecon. Eso te ayuda para que la autoridad luego no se exceda. Porque luego la autoridad intimida. Te agarra y te dice, mira, contador, si no me entregas la documentación, te vamos a fincar incluso una responsabilidad personal. Y tú, como no sabes tanto de derecho, dices, no manches, cabrón. Y sí, hay errores. Y puedes ser cómplice, puta madre. O sea, ya te estás viendo con uniforme de pijama, un traje de cebra, ya te estás viendo en el reclusorio oriente, dices, chingo, en Barrientos, dices, eso. Y es azul, bueno, ya no, veis, ya te estás viendo con un uniforme y dices, puta, dormir en literas, no, hombre, está de la fregada, ¿no? Entonces, te empiezas a preocupar inconscientemente. Tu psiquis te traiciona. Entonces, relájense. Por eso la presencia del abogado les va a ayudar a llevar mejor la fiesta. Y el abogado les dirá si no se puede impugnar la visita, ¿queda claro? Porque la visita aún no ha producido ninguna afectación al patrimonio. Solo ha provocado la invasión al domicilio. Eso es lo que ha causado nada más. El domicilio es inviolable, ¿estamos de acuerdo? Por eso tiene que seguir las formalidades de los cateos. Porque es inviolable el domicilio. Es un derecho humano el domicilio. Entonces, tienen que respetar formalidades para ingresar. Una vez que ingresen y les damos la información, no se la pueden llevar. Por eso debe de haber un visor, porque luego ¿saben qué hacen los desgraciados? Agarran de la contabilidad y sacan una póliza.
o sacan la copia del cheque.